A ver, pensemos en esto. ¿Puede un país ser realmente libre, pero libre de verdad, en un mundo que está dominado por superpotencias? Esta es la gran pregunta que Juan Perón se hizo y trató de responder en su texto América Latina, ahora o nunca. Hoy vamos a meternos de lleno en su visión, en sus críticas, que fueron muy polémicas, y en la solución que él propuso para todo el continente. Para empezar, Perón no se andaba con rodeos. Arranca su obra con una frase que es, francamente, una provocación. Dice que la libertad no es algo que se pide por favor, es algo que se conquista, se arranca. Para él, si un pueblo no está dispuesto a pelear por su propio destino, pues simplemente no lo merece. Y esta idea, que suena bastante fuerte, es la base de todo su pensamiento. Bueno, para entender bien su propuesta, vamos a seguir una especie de hoja de ruta con 5 puntos clave. Primero, vamos a ver cómo era el mundo a través de sus ojos. Después nos meteremos a analizar por qué él creía que la democracia de su tiempo era una farsa. Luego, claro, descubriremos su alternativa, el justicialismo. Veremos el caso práctico de Argentina y, para cerrar, el mensaje que le dejó a las futuras generaciones. Empecemos por el principio, por el panorama general. Para Perón, si uno miraba el mapa del mundo a mediados del siglo XX, no veía una simple colección de países independientes. No, para nada. Lo que veía era, básicamente, un gigantesco tablero de ajedrez, donde dos superpotencias movían todas las piezas a su antojo. En su análisis, el planeta estaba dividido en 3 grandes grupos. Por un lado, estaban los países que él llamaba satélites del imperialismo yanqui. Por el otro, los satélites del imperialismo soviético. ¿Y quiénes quedaban atrapados en medio de estos dos colosos? Pues un montón de naciones que él agrupó bajo el nombre de Tercer Mundo. Países que, como él veía a la Argentina, no querían ser ni una cosa ni la otra, sino simplemente ellos mismos. Y aquí es donde Perón introduce una de sus ideas más potentes, una que cambia toda la perspectiva. Para él, la famosa Guerra Fría era, en el fondo, una distracción, una cortina de humo. Decía que la verdadera batalla, la lucha de fondo, no era entre capitalismo y comunismo. Era entre las naciones que querían ser dueñas de su propio destino y las potencias que buscaban controlarlas, ya fuera con su dinero o con sus ejércitos. Ok, entonces, si el mundo estaba dominado por estos imperialismos, ¿cómo lo hacían? ¿Cuál era su herramienta? Y acá es donde Perón le apunta con todo al sistema político de Occidente, la democracia liberal. Para él no era para nada una solución, sino más bien el disfraz perfecto del problema. Una ficción muy elegante, sí, pero diseñada para beneficiar a unos pocos. Su argumento es simple, pero bastante demoledor. Él planteaba que la democracia como la conocemos, con sus partidos políticos y sus elecciones, no nació para darle el poder al pueblo. Según su visión, fue un invento de la burguesía en el siglo XIX, una herramienta creada para asegurarse de que el poder real, tanto el político como el económico, nunca se les escapara de las manos. A ver, ¿y cómo funcionaba este demoliberalismo burgués, como él lo llamaba? Pues, según Perón, los partidos políticos eran como el club privado de la élite. Desde ahí controlaban el Estado, hacían las leyes a su medida, todo a su favor. ¿Y los sindicatos, los trabajadores? Bueno, a ellos se les permitía pelear por migajas, por un aumento de sueldo aquí y allá, pero se les prohibía terminantemente sentarse en la mesa grande, donde se tomaban las decisiones importantes de verdad. Perón incluso traza toda una línea de tiempo para sostener su argumento. Dice que todo empieza con la Revolución Francesa, que le da el primer gran golpe a la nobleza. Luego llega Napoleón y en la práctica le entrega el poder a la burguesía. Esta nueva clase dominante, para mantener el control, inventa los partidos políticos. Y así este modelo se mantuvo por más de un siglo hasta que, según Perón, el mundo que nació después de la Segunda Guerra Mundial lo hizo obsoleto, insostenible. Entonces, la pregunta es casi obligada. Si para Perón el capitalismo liberal y el comunismo soviético eran dos caras de la misma moneda imperialista, ¿qué alternativa quedaba? Bueno, aquí es donde él pone sobre la mesa su propia solución. El justicialismo, lo que él denominó una tercera posición, que buscaba un camino propio para Argentina y, por extensión, para América Latina. ¿Y qué es exactamente esto de la tercera posición? Es, antes que nada, una doctrina de soberanía. En lo geopolítico significaba no ser satélite ni de Washington ni de Moscú, y en lo ideológico implicaba rechazar los extremos. Por un lado, el individualismo capitalista y por el otro, el colectivismo que, según él, anulaba a la persona. Buscaba un equilibrio enfocado en la comunidad nacional. Y esta tercera posición se sostenía sobre 3 pilares, 3 banderas inseparables. La primera, la justicia social.
un piso mínimo de dignidad para todo el mundo. Pero para lograrla, hacía falta la segunda bandera, la independencia económica, es decir, que la riqueza del país se quedara en el país. Y con esas dos se podía conquistar la tercera y más importante, la soberanía política, o sea, el derecho a decidir el propio rumbo sin tener que pedirle permiso a nadie. Ahora, la gran pregunta es, todo esto suena muy bien en la teoría, ¿pero funcionó en el mundo real? Pues Perón usa la propia Argentina como su principal caso de estudio. Nos muestra los números de su gobierno para intentar demostrar que su modelo no solo era posible, sino que fue exitoso. Los datos que presenta son, la verdad, muy contundentes. Él afirma que en 1946 recibió un país endeudado con $3.500 millones. 9 años después, en el 55, asegura que no solo había pagado hasta el último centavo, sino que había acumulado reservas. La contracara es que solo 10 años después de su caída, en el 65, la deuda externa había vuelto y con más fuerza que antes. El contraste que él dibuja es absoluto. Por un lado, describe la de 1955 como una economía de abundancia, con trabajo para todos y salarios dignos. Y por el otro, la de 1965 como una economía de desastre, con inflación, deuda y salarios por el piso. Para Perón, esta era la prueba irrefutable de que su modelo funcionaba y que el modelo liberal había fracasado. Y con esto llegamos al último punto de su planteo, que es un mensaje directo, un llamado a la acción. Para Perón, la historia no terminaba con él ni mucho menos. De hecho, le asigna una tarea fundamental, un rol protagónico a la siguiente generación. Esta frase resume su convicción final de una manera muy clara. Una nación que no confía en sus jóvenes es una nación que está renunciando a su futuro. Para él, la juventud no era algo que había que controlar, sino que era el motor mismo de la historia, los únicos capaces de continuar esa transformación. Y no les da un simple consejo, les asigna una misión. Les puede que entiendan el nuevo mundo, que se atrevan a romper con las viejas ideas y que continúen la lucha por una patria libre de toda dominación. Es en esencia como pasar la antorcha, una posta que su generación empezó a correr y que la siguiente tenía el deber de llevar hasta la meta. Al final, el mensaje de América Latina ahora o nunca nos deja con una pregunta que, la verdad, décadas después sigue tan vigente como entonces. En un mundo que sigue cambiando constantemente, con nuevas y más sutiles formas de dominación, ¿es la liberación nacional, así como la entendía Perón, el único camino posible? La respuesta, quizás, es algo que se sigue escribiendo, día a día.